El sentido de esta exposición es traer a nuestra memoria y actualizar en nuestra reivindicación cuál es la situación de la sanidad, la educación, la igualdad, etcétera, en perspectiva mundial y cuáles fueron los compromisos adquiridos por nuestros gobernantes para su cumplimiento en el año 2015. Antes de pasar a presentaros al ponente que hoy nos acompaña, os adelanto que al finalizar la charla tendréis la posibilidad de aportar vuestra firma, todos aquellos que lo deseéis, a favor de la iniciativa legislativa popular que promueve la regulación de la dación en pago para las personas que no pueden hacer frente a su hipoteca, así como la paralización de los desahucios. Y vamos con el ponente. Iba a decir don Peru, pero como es amigo de Cáritas, Peru Sasia. Santos, yo creo que es el segundo, ¿no? Es el presidente de Banca Ética Fiare en España, es doctor en Química y profesor de Ética en la Universidad de Deusto. Pertenece a la directiva de la Red Estatal de Economía Alternativa y Solidaria y preside la Junta de Socios de Banca Ética Fiare, que reúne a 2.500 personas y 300 organizaciones. Pero, sin lugar a dudas, nos va a ayudar a conocer qué entendemos por banca ética, cómo funciona en concreto el proyecto FIARE y cuáles son las opciones o productos que esta banca nos ofrece para depositar nuestros ahorros. La charla más o menos, Perú, hablábamos de 45 minutos más o menos y luego seguro que hay alguna pregunta, alguna duda que despejar, etcétera, pues con mucho gusto Perú está a nuestra disposición y muchísimas gracias. Muchas gracias de corazón por diversas razones. Esto no es buena educación de ponente, sino espero poder hacerlo evidente durante estos 45 minutos, sino un auténtico regalo para FIARE. FIARE se construye con dinámicas de este tipo y el que colectivos de personas y organizaciones, en este caso tan próximas y tan implicadas en la construcción del proyecto FIARE como Cáritas, generen en una nueva territorial, en una nueva zona en la que todavía no tenemos estructura, un espacio de este tipo, para FIARE es un regalo. A mí la posibilidad de hablar a personas comprometidas en Cáritas me resulta, una responsabilidad extrema, porque creo que buena parte del discurso, que a veces tiene igual demasiada carga sensibilizadora cuando te diriges a un público igual un poco más frío y tal, aquí desde luego sobra en buena medida. Pero en todo caso, necesito siempre, antes de empezar en concreto a explicar FIARE, 5 minutillos de margen. No es por nada y os pido un poco de paciencia, porque antes de poder explicar en concreto qué es FIARE, creo que es importante compartir lo que llevábamos en la cabeza hace 10 años, cuando todavía se daban los perros con longaniza en este país, hace 10 años, lo que llevábamos en la cabeza, pues quienes empezamos a hacernos la pregunta de ¿y si montamos un banco? Que era la pregunta que nos hicimos. ¿Y si montamos un banco? Claro, esa pregunta puede estar a medio camino entre un ejercicio de utopismo y un ejercicio de directa estupidez. Puede incluso ser, pues hacer experimentos con gaseosas. Según cómo se plantee, cabe entenderlo completamente mal. 10 años después hay unas cuantas cosas que no hace falta explicar. Y en un contexto como este hay otras cosas que tampoco hace falta explicar, ¿no? Sí, desde luego el eslogan que preside este tipo de actos está conteniendo un valor como la gratuidad. ¿Qué queréis que os diga, no? Y si lo que nos rodea son los objetivos de desarrollo del milenio, ¿qué queréis que os diga también sobre emplear el más mínimo tiempo en hablar de que este sistema económico funciona mal? Funciona muy mal. Funciona
bochornosamente mal, pero es que además mecánicamente funciona mal. Y esto es importante que lo entendamos, porque es una reflexión que también yo creo que debe influir en nuestras reflexiones como sujetos económicos, que es algo en lo que voy a hacer bastante hincapié. Nosotros, cada uno de nosotros y nosotras como personas y organizaciones, tomando decisiones económicas. Eso espero que nos esté dando vueltas en la cabeza durante los 45 minutos y las preguntas posteriores. Bochornosamente mal, pues porque es capaz de soportar o de tolerar que niños vayan muriendo cada 4 o 5 segundos mientras yo estoy hablando, conviviendo con personas que tienen fortunas tan absurdas que jamás serán capaces de convertirlas en felicidad, jamás. Ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Ganar 100 millones de dólares un año, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? De tal manera que funciona bochornosamente mal, pero es que además mecánicamente en los últimos tiempos, este capitalismo viejo y oxidado que nos dicen algunos autores, nada montaraces, por cierto, y nada excesivamente extremistas, sino, bueno, incluso premios Nobel hablan del mal funcionamiento de esta última fase del sistema económico, ¿no? Un mal funcionamiento que hace que ya ni las clases medias puedan tener la esperanza de, con esfuerzo, trabajo y responsabilidad, ir pudiendo poco a poco salir de niveles de vida menores para ir escalando esa escalera del desarrollo de la que hablaba Amartya Sen hace ya bastante tiempo, ¿no? Decía que me dieseis 5 minutos de margen y se acabó el margen porque cuando hacemos este tipo de reflexiones seguramente estaréis pensando, a ver, no empecemos otra vez, que estos diagnósticos están todo el día en las editoriales, en las tertulias, en los periódicos y efectivamente la sensación que nos traen es que estamos ahogados como individuos, como personas, como economías domésticas, como ciudadanos y ciudadanas, como administraciones locales, cualquier estructura de articulación social de tamaño pegado al terreno, dice, ¿y yo qué quieres que haga? ¿Qué me estás contando? Si estoy venga a oír hablar de mercados que parecen mascotas porque hay que calmarles, decimos en ética que la mejor manera de anular la responsabilidad es anular el sujeto. Si hablamos de la juventud, la cosa duele menos que si hablamos de los jóvenes. Si ya les ponemos rostro y nombres, ya es tremendo. Si hablamos de la pobreza, ni os cuento, hablemos de los pobres, pongámosle nombre. No, aquí hablamos de los mercados y hablamos de calmar a los mercados, que ya, desde el punto de vista lingüístico, es una construcción absurda. Calmar los mercados, que es un mercado, una mascota. No, hay personas, hay actores ahí detrás. Lo que pasa es que todo esto ocurre en la escala esa que se llama macroeconómica, muy por encima de nosotros, muy poco accesible, en la que esas personas pues que como decía Muguerza, el filósofo, ¿no?, que nos queda un adarme, un resto de dignidad, nos preguntamos responsablemente, pero bueno, ¿y yo qué puedo hacer con la que está cayendo? Claro, nos tenemos que preguntar qué tipo de respuestas podemos articular. Y respuestas ciudadanas ciertamente las hay. Hay unas cuantas, todas con un determinado recorrido y con unas determinadas posibilidades y con un determinado campo de acción. ¿Capaces de transformar el sistema económico a escala macroeconómica? Ninguna, Pero desde luego hay unas cuantas respuestas que son imperativos morales en estos tiempos. Una muy evidente y a la que no me voy a dedicar ni 30 segundos es la solidaridad vinculada a la acción caritativa, en el sentido que todos los aquí presentes entendemos perfectamente, ¿verdad? Pero hay algunas otras respuestas. La indignación, en fin, entendida como reocupación del espacio público de ciudadanos pacíficos que dicen esto mismo que estoy diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Hablamos a nuestros representantes muchas veces dicen, ya, pero es que, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? A mí me decía un lehendakari del gobierno vasco hace no demasiado tiempo que, mira, pero no tenemos las herramientas suficientes para hacer que los agentes económicos hagan lo que en justicia deberían hacer, que es terrorífico decir eso. Es terrorífico, pero es verdad. Claro, en ese desarrollo de posibles respuestas ciudadanas,
la indignación, la solidaridad, el mantenimiento del espíritu crítico, en fin. Hay una que no sé si nos preguntamos con suficiente frecuencia, y yo creo que en estos tiempos tenemos que preguntárnosla, que es, ¿y crear alternativas? Y crear alternativas económicas, otras maneras de hacer actividad económica, de relacionarnos unos con otros en cadenas de producción, distribución, consumo, ahorro, intermediación, crédito, que funcionen de acuerdo con otros valores diferentes, esos valores que queremos rescatar en estos tiempos, porque los valores al uso han dado como consecuencia, bueno, el imperio absoluto de la rentabilidad económica, la acumulación excesiva de poder, han dado como consecuencia lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, ante la pregunta de crear alternativas es importante saber qué recorrido les concedemos y qué valor le reconocemos a crear alternativas de este tipo, porque si no, pues las acogeremos amablemente en el cementerio de los sueños imposibles, que es una de las posibilidades que les ocurren a determinadas alternativas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alternativas? Cuando FIARE en el 2001 dice ¿y montar un banco? Está visualizando una alternativa económica, hacer intermediación financiera de otras maneras. Quienes nos reunimos por aquel entonces, y mucha más gente, ya sabíamos que la burbuja inmobiliaria, como se pinchó la de las telecos y como se pincharon las biotecnológicas antes, se va a pinchar. Que el sistema financiero estaba derivando hacia el ámbito especulativo, lo que hoy ya entendemos todos que ha ocurrido y que está ocurriendo, ¿no? De tal manera que regresar a una actividad económica que reúne ahorro y crédito, solicitantes de financiación con aportantes de ahorro, de una manera distinta. ¿Es posible pensar en una alternativa de este tipo? FIARE respondió afirmativamente, por eso estamos aquí 10 años después, ¿verdad? O 12. Pero es una pregunta que hoy deberíamos hacernos todos y cada uno de nosotros. No tanto cada uno crear su alternativa, sino preguntarnos, y este es un matiz importante hoy, veréis que no vengo a que consumáis banca ética, sino a que construyáis banca ética. El matiz es importantísimo. El matiz es importantísimo. Y así es como se construye FIARE, precisamente como mostraré, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque en estos tiempos yo creo que es importante, y esto no es nada revolucionario, ni es de sentido común, es importante que rescatemos un pensamiento político que es tremendamente alternativo, un pensamiento que es alternativo pero que es de un sentido común terrible, y es que reconozcamos que nuestras pautas económicas, las decisiones que tomamos como homo economicus o homo consumens, que es como se nos llama ahora, son extraordinariamente influyentes en cómo se articulan nuestras sociedades, extraordinariamente influyentes. Yo trato de evitar decirlo cuando me graban, porque lo han tuiteado esta frase por 100 sitios, pero como ya está tuiteada, lo digo. A mi modo de ver, consumir, las decisiones de consumo son mucho más influyentes que las decisiones de voto en cómo articulamos nuestras sociedades en estos tiempos. Por varias razones. Una es porque las hacemos muchas más veces. Tomamos decisiones de consumo decenas todos los días. Y otra, muy importante, es porque no hay mediación. Mi decisión de consumo lanza un solo mensaje, uno solo, inmanipulable. No necesita leyes DONT, no necesita acuerdos parlamentarios, no necesita nada. Es un solo mensaje. Y el mensaje es, proveedor, seas el que seas al que he elegido, continúa, sea lo que sea que estés haciendo, que yo compro. Ese mensaje se suma, ya digo, sin proporcionalidades, sin leyes, sin negociaciones, sin nada, sin hablar. Esa es la maravilla del mercado. Eso encantó a los economistas neoclásicos cuando se enteraron, leyeron a Adam Smith, que era un profesor de moral, por cierto, pero en fin, leyeron y dijeron, ¡joder, qué maravilla! Llegar a acuerdos sociales sin tener que hablar. Y eso es lo que pasa. Tomamos decisiones de consumo y con esas decisiones de consumo votamos a determinados proveedores que tienen la legitimidad que surge de los millones de personas que les hemos apoyado. Así se articulan nuestras sociedades, así se han venido articulando en los últimos tiempos, cuando la globalización ha hecho que esos agentes económicos se globalicen de una manera mucho más eficaz que los agentes políticos.
De tal manera que un presidente de una entidad financiera puede acercarse a un presidente de gobierno y decirle: presidente, mime usted a mi entidad, que es muy importante para este país. No la deje caer. Utilice dinero, el que sea. A los pobres ya les atenderemos. Sanidad y educación, con el dinero que quede. Pero a mí, fíjese usted, los millones de votantes que tengo yo detrás. Decisiones de consumo. Esas decisiones son extraordinariamente influyentes. Claro, si son extraordinariamente influyentes y la cosa va bien, no pasa nada. Pero si son extraordinariamente influyentes y la cosa va mal, sí que entonces hay una llamada a la responsabilidad. ¿Cómo estaré yo contribuyendo en la construcción, o más bien la deconstrucción de nuestras sociedades, ¿no? Este ordenador tiene ideas propias. Bien. ¿Podemos pensar en otras alternativas? No van a ser alternativas que tengan la vocación de cambiar el sistema económico a escala macroeconómica, FIARE no pretende cambiar el sistema financiero. Tendrá el recorrido pues que le concedamos quienes vayamos construyéndolo, pero nuestra vocación de partida es crear una propuesta de acción colectiva muy importante, de acción colectiva. Observaréis que hoy voy a hablar poco de finanzas y mucho de construcción social del proyecto, que creo que es lo importante, quienes construyen un proyecto como FIARE, que creen nuevos circuitos de producción, distribución, consumo, de ahorro, intermediación, crédito, nuevos circuitos que estén presididos por una serie de valores a contracorrientes, que la prioridad sea el impacto social de la actividad, la prioridad absoluta, que la rentabilidad económica y la sostenibilidad económica sea un medio que tiene que existir, pero es simplemente un medio. El fin es la orientación al bien común, el tozudo fin, no sometidas, por tanto, al yugo de la superrentabilidad. Y, ojo, muy importante, la anteúltima línea nos debe hacer pensar un poco, porque en FIARE, desde luego, es importantísimo. No en todas las alternativas. Hay alternativas que son de índole más bien mutual, que se reúne gente en el ámbito cooperativo pues para autoayudarse, para ayudarse internamente. Todo el movimiento cooperativo, más sobre todo, tiene esa perspectiva. En proyectos como FIARE se establecen diálogos muy ricos con el cooperativismo de crédito, por ejemplo, porque un proyecto como FIARE, a quienes se acercan a construirlo, les decimos: ojo, FIARE tiene una orientación al crédito, que es el auténtico músculo de la entidad financiera. Las entidades financieras, el poder que tienen es: te concedo crédito o no te lo concedo. Y ese es un poder capaz de desmantelar países enteros, como estamos viendo ahora. Como digo, ese poder, FIARE dice, nosotros estamos muy atentos a un ejercicio de solidaridad descentrada, con terceros. No insisto mucho en esto, y menos en este contexto, ¿no? Pero FIARE, en su orientación al crédito, que luego explicaré, no nos hemos reunido 2.500 personas, 300 organizaciones para concedernos crédito entre nosotras. No, que va. La mayor parte no. Ninguna de esas 2.500 personas físicas puede recibir crédito en FIARE. No damos crédito a personas físicas. No damos crédito al consumo. No porque nos parezca moralmente mal, nos parece muy bien que la gente, nos parece muy bien, la gente necesita crédito para hacer un montón de cosas en la vida. Todos necesitamos. FIARE no se dedica a eso. Y ahora intentaré explicar por qué. Pero FIARE es una propuesta que, en el ámbito de las alternativas y particularmente en el ámbito de la banca ética, tomó una decisión, y es: queremos vincular personas que quieren hacer banca de otra manera, que están preocupadas por el destino que les da la entidad financiera a su dinero, y ese destino, en nuestro caso, va a ser, utilizamos una palabra, regenerativo. FIARE solo orienta el crédito al apoyo a proyectos que tratan de curar el desastre que el sistema económico actual ha generado en nuestras sociedades. Inserción social, lucha contra la exclusión, cooperación al desarrollo, comercio justo, agroecología, transformación en valores. Ese es el nicho cultural en el que se quiere intenta desenvolverse el proyecto FIARE. Seguramente estáis pensando, yo entiendo que es difícil no pensarlo, pero en fin, estáis pensando: ¿pero tiene algún valor una cosa de estas? Más allá de que, pues hagamos una cosa y, en fin, ¿tiene realmente algún valor? Y yo ahí no hago más que recoger un texto muy bonito, a mi modo de ver, de Eduardo Galeano. Nosotros lo hemos puesto
en la primera página de una memoria que hemos hecho 2005-2010 con nuestros primeros 5 años de actividad financiera, y es un texto que nos resulta pues agradable o grato y desde luego refleja muy bien el valor que él pensaba y que muchos pensamos que tienen esas alternativas. Cuidado, porque son valores que nos son muy próximos a quienes trabajamos con los pequeños de este mundo, ¿eh? El primer valor es simbólico. Galeano dice, empieza con la frase, son cosas chiquitas. A veréis luego el texto que lo pongo ahí. Ciertamente el valor simbólico es muy importante porque nos ayuda a entender que la realidad no es inamovible, ¿eh? Que las cosas se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer de otra manera. En cierta medida desmonta lo que tanto se ha reflexionado pues cuando hablamos de los retos ante esta situación, por ejemplo, para el ámbito educativo, que a mí me es muy próximo en la uni y también en enseñanzas medias, porque estoy muy próximo a La Salle y tal, y mi mujer es orientadora de un cole y cosas de estas, ¿no? Desmontar los relatos neoliberales, desmontar esas conexiones con apariencia de tanta contundencia de crecer, consumir, más empleo, todos más ricos y tal, que la historia ha demostrado que siempre se rompe. El cántaro de esa lechera siempre se rompe en algún sitio. Estas alternativas tienen un valor simbólico en la medida en que pueden ser capaces de desmontar ciertos de esos relatos neoliberales, ¿no? Tiene un valor cultural muy importante, porque todos los convocados a construir alternativas de ese tipo estamos convocados a nadar contracorriente. Y nadar contracorriente, Bertrand Russell ya lo decía hace mucho tiempo, es un buen ejercicio, muscula, pero cansa. Y si te paras, retrocedes. Y hacerlo solo es muy difícil. No podemos plantear este tipo de procesos. A mí hay algunas veces, yo lo suelo decir en discursos incluso de índole pastoral y tal, que claro, las llamadas son a comportarnos como héroes solitarios y solemos olvidar el valor imprescindible de lo comunitario en este tipo de procesos. Hay que compartir esos compromisos y estas alternativas, en un lenguaje más civil y menos pastoral, tienen un valor de agregación, tienen un valor importantísimo de reunirnos unos cuantos, mirarnos unos a otros y decir, bueno, no estoy solo, no estamos solos. Fiare tuvo una asamblea estatal importantísima en Rivas, Vaciamadrid, en un municipio cercano a Madrid, hace un mes. Nos reunimos 320 personas de todo el Estado, de Canarias, de Galicia, de todo el Estado. 320 personas y fue un subidón, pues como conocéis los que habéis convocado asambleas de vez en cuando y tal, os dais cuenta del valor que tiene el mirar y decir, bueno, esto no es yo solo contra el mundo, somos... De tal manera que el valor cultural es importante. Son alternativas también eficaces, aunque el discurso utilitarista de la eficacia y tal hay que ponerlo siempre entre comillas y más en estos momentos. Pero claro, las personas que recibieron financiación el año pasado de Fiare a un ritmo de 1 millón de euros al mes, seguro que les parece eficaz, seguro que les parece eficaz esa alternativa. Es célebre el relato, se ha resaltado mucho, cuando el corralito argentino, cuando en Argentina ocurrió, esperemos que nunca llegue a ocurrir aquí, es que los bancos cerraron y los que tenían ahorro en las entidades financieras se quedaron sin él y siguen sin él, se quedaron sin el ahorro. Cuando ocurrió eso, se activó una red de trueque de más de 3 millones de personas. Eso fue posible porque había habido previamente gérmenes, palancas, pequeñas experiencias que permitieron activar culturalmente y físicamente redes de este tipo. A mí promover, por eso a Fiare, ya lo explicaré después, la escala municipal le es extraordinariamente cercana. Los ayuntamientos pueden ser socios de Fiare y hay muchos ayuntamientos que son socios de Fiare, el de Córdoba, el de Sabadell, el de Donosti, ayer se hizo el de Usurbil, en fin, el de Valladolid, bueno, no lo digo de memoria, hay varios ayuntamientos. Nuestros socios italianos de Banca Popular Ética tienen más de 400 ayuntamientos socios y la razón es que la gestión comunitaria de muchas cosas que competen al ámbito municipal no son extraordinariamente próximas. Promoción del emprendimiento, el apoyo a los jóvenes, incluso algunas estrategias
ahora muy dificultadas de cooperación, etcétera, ¿no? Y un último valor de alternativas de este tipo que generan autonomía, te empoderan, y empoderarte o generarte autonomía es algo que se lo debemos a las personas más desfavorecidas para poder dar ese salto de la inevitable asistencia, que hay que hacerla, y en estos tiempos ya esto de no asistir, no transformar, en fin, con la que está cayendo, también hay que asistir, que os voy a decir, dar ese siguiente paso al empoderamiento, al desarrollo de las capacidades de la gente, al poder subir esa escalera del desarrollo propio, como decía Stiglitz, ¿no? Esto es lo que resume Galeano, y este es el valor que cabe reconocer, o que por lo menos dentro de FIARE nos reconocemos cuando desarrollamos este proyecto, ¿no? Permitirme que lo lea porque a mí me parece un texto ciertamente rico. Vamos a decirle que me avise dentro de 4 horas a ver si hay suerte. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio no expropian las cuevas de Alibaba, ¿no? Ahora cuando estamos hablando de quién ha sido el culpable del desastre de Bankia, tal. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer. Esto es muy importante. Yo solo en algunos contextos, creo que en este me lo puedo permitir, ante la pregunta de, oye, pero esto de FIARE merece la pena, ya va a funcionar. Y ahí suelo decir dos cosas. Una es: no escandalicéis a estos pequeños. A mí no me escandalicéis. Yo creo que merece la pena vivir intentándolo. Merece la pena. Lo que no merece la pena es vivir sin intentarlo. Eso no merece. No digo FIARE, digo esa actitud vital de crear alternativas, de buscar, pues nadar un poco a contracorriente. El hacer lo que esta sociedad articulada sobre la estructura de valores del sistema económico actual, hacer lo que esta sociedad espera de nosotros, eso lo hace cualquiera. Si merece la pena vivir así o no, cada uno lo sabrá, ¿no? Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Construimos alternativas, nos miramos y estamos contentos intentándolo. Y cada pequeño pasito, hoy, según venía, un SMS de Juan Garibi, el director de operaciones de FIARE. Donación de 5.000 euros de tal. Vale. En fin, le hemos dado un préstamo a no sé quién. Pues estás contento. O sea, dices, vale, pasitos. Esto comparado con la cuenta de resultados o la actividad diaria de una gran entidad financiera, ridículo, ya. Pero, en fin, ¿no? Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad se puede cambiar. Esto recoge el valor de alternativas de este tipo y es lo que está detrás de nuestro músculo, de nuestro dinamismo y de nuestra energía. FIARE está compuesta, como digo, por centenares de personas y organizaciones que comparten valores que tienen que ver con la donación, con la reciprocidad, con la austeridad, con la cooperación, con el apoyo mutuo, con el intercambio de saberes, en fin, todos esos valores que ya digo que aquí no hace falta que insista en la pertinencia de que sean los valores que articulen nuestras sociedades, y tampoco hace falta que insista demasiado en la triste realidad de que ciertamente no lo son actualmente, ¿no? Este sistema económico, hay un escritor, Richard Sennett, que tiene un libro, La corrosión del carácter, que dice: este sistema económico nos hace malos, nos hace malas personas, nos hace temerosos qué pasará en el futuro, nos hace buscadores de seguridades, nos hace competitivos, nos hace individualistas, en fin. Bueno, información sobre FIARE. Iniciar ahora todo lo anterior nos lo sabíamos, pero es que FIARE surge así. FIARE surge desde lo que he compartido con vosotros en este momento, ¿no? ¿Qué es la banca ética? Pues un oxímoron, dicen algunos, no puede ser, es como lo del pensamiento navarro. Si esos pensamientos navarros, esto es una broma que se hace a los navarros, inteligencia militar, aduaneros sin fronteras también es otro término que se utiliza. O es banca o es ética, una de dos. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Yo digo precisamente lo contrario. La banca ética es analizar éticamente a la banca y sacar conclusiones. La ética, las cosas más gordas, lleva 4.000 años diciendo las mismas, ¿eh? No nos volvamos locos. No hay que ser doctor en filosofía, temas relacionados con el valor incondicional de la persona, con la dignidad humana, lo que quiso cristalizar la Declaración Universal de Derechos Humanos. La ética lleva diciendo las cosas más gordas las mismas.
preguntaban a Sabater hace no mucho, ¿y qué hay alguna novedad en la ética? No, la verdad es que demasiadas novedades no hay. Estamos diciendo lo mismo, ¿no? La banca ética es analizar esa intermediación financiera que puede tener un bien social, que es quienes tenemos dinero excedente, no lo dejemos debajo de un colchón, sino que lo llevemos a una entidad, encima que nos pague algo por ello y nos dé los productos y servicios que actualmente necesita todo el mundo. Banca por Internet, tarjetas de créditos, domiciliaciones, etcétera, etcétera, cuentas corrientes y tal. Y que ese mismo dinero, con una intermediación transparente, se utilice para el apoyo de proyectos económicos de personas o organizaciones que lo necesitan adelantado. Parece un bien social. Podernos irnos más lejos y desmontar. No, sería mejor una sociedad sin dinero y tal. Bueno, en fin, nosotros no vamos tan lejos. Pero incluso en esta sociedad, ese tipo de intermediación parece, en fin, que es un bien social, que podía entenderse como un bien social. Claro, ¿es eso lo que hacen las entidades financieras actualmente? Más del 80% es vender y revender dinero. Vender y revender dinero, nada que ver con la actividad económica. De tal manera que Fiare empieza por el principio y dice, bueno, ¿qué elementos de la banca ética agarramos sin ninguna duda? La intermediación financiera como bien social, nada que ver con la especulación. Nosotros ni vendemos fondos, aunque se llamen éticos, no nos gusta. Nosotros hacemos ahorro, crédito, punto. Y crédito para proyectos de actividad concretos, punto. No hacemos nada más. Otro elemento es el tema de la inclusión financiera. Ese nos llevaría muy lejos, porque habría que pensar sobre si el derecho al crédito es un derecho humano o no. No está en la Declaración Universal, ni siquiera están las nuevas oleadas de derechos emergentes y tal, pero en fin, hay determinados momentos y determinadas circunstancias en las que a una persona o una organización hay que reconocerle que necesita un crédito para cubrir necesidades básicas, lo cual es tremendo en nuestras sociedades, cubrir necesidades básicas con crédito, pero lo puede necesitar y sobre todo lo puede necesitar para iniciar ese desarrollo personal u organizacional, ¿no? La participación ciudadana, el poder vincular, nosotros cuando hablamos nos suelen invitar a foros de innovación y cosas de estas, solemos decir que Fiare innova también la demanda. O sea, no somos un mecanismo innovador para conceder crédito de una manera original. Tratamos de innovar también el ahorro. O sea, tratamos de explicar a la gente que esto es otra manera de entender sus relaciones con las entidades financieras. Otra manera, en la que no hay ni calendarios, ni cuberterías, es otra cosa, distinta. Entender de otra forma lo que es mi uso de bienes y entender de otra manera mis aspiraciones de rentabilización y mis cosas. Un nuevo modelo de relaciones económicas basado en la gratuidad, en buena medida, desde luego basado en la reciprocidad, en la cooperación, y un proyecto esencialmente no lucrativo. Sobre la lucratividad se dicen muchas tonterías, muchas veces. O sea que vosotros no estáis preocupados de ser sostenibles económicamente. ¿Qué tendrá que ver eso con el lucro? Por supuesto que tenemos que ser sostenibles económicamente. De hecho, un buen proyecto que sea sostenible económicamente es también un requisito moral. Porque las cosas buenas hay que hacerlas durar responsablemente. Y para hacerlas durar tienes que ser responsable también en la gestión económica. Solo faltaba. Eso no tiene nada que ver con que el proyecto se oriente sobre todo a ofrecer rentabilidad a quienes son los dueños del capital. Que no tiene nada que ver. Fiare no retribuye el capital. No. A quien quiere invertir en Fiare, sea 300 eurillos, es la participación mínima para los socios personas físicas, o 600 para los socios organizaciones, o 1.800 para otro tipo de entidades como ayuntamientos, tal, no pagamos dividendos, no. Si tuviéramos beneficios, que algún día tendremos, ahora hemos llegado al punto de equilibrio y funcionamos bien, no hay problema. Si tuviéramos beneficios, en todo caso, revalorizaríamos esa participación y diríamos que reconocemos un sobreprecio, pero pagar dividendos jamás. No debe salir del proyecto el valor económico que se genere, ¿no? ¿Qué intuiciones hicieron surgir el proyecto Fiare? Nosotros sabíamos que había respuestas alternativas de distinto tipo en el proyecto. Voy a poner de pies. Sabíamos que había distintas iniciativas de ahorro de proximidad, que se llaman. Igual aquí habéis conocido algunas. En el ámbito parroquial se han solido desarrollar muchas veces. De eso que nos reunimos un grupo de gente y ponemos algo de dinero, estropeado esto, la cámara, el micrófono, en fin,
de esto que nos reunimos unos cuantos, ponemos un cierto dinerito para poder, por ejemplo, adelantar a estas personas inmigradas que tienen unas deudas con las máquinas del transporte tremendas y tal. Entonces, bueno, les damos el dinero para que cancelen esas deudas y a nosotros nos lo van pagando poco a poco. Es lo que se llama actividades parabancarias, de ahorro de proximidad y tal, no reguladas, no vigiladas y que desde luego no ofrecen los productos y servicios bancarios habituales a la ciudadanía. Nosotros ya sabíamos que había muchas de esas, pero lo que queríamos, insisto, es montar un banco. Nosotros lo que queríamos era ofrecer a las personas y organizaciones que lo quisieran una alternativa de consumo de productos financieros en el ámbito del ahorro. Que si alguien dijera, estoy de las entidades financieras tradicionales hasta el moño, pero ¿y qué? Lo que nos pasa ahora, ¿no? Dices, mira, pues a mí ya me gustaría consumir solo energía de fuentes de generación alternativa, o ya me gustaría solo llenar mi cesta de la compra en circuitos de comercio justo, pero no hay oferta de todo eso. Nosotros dijimos, bueno, por lo menos en banca vamos a hacerlo. Ahora en España están ocurriendo varias dinámicas muy interesantes. Hay una propuesta de seguros éticos interesante, ARS, una cooperativa. Hay una propuesta de generación de venta de energía, únicamente de energía renovable, Som Energía, es otra iniciativa interesante también, y hay un proyecto de banca ética como FIARE, ¿no? Son tres ejes importantes que ya veremos hasta dónde llegamos juntos, ¿no? Y vinculados con otras iniciativas. Pero en todo caso, FIARE decía eso, vamos a intentar llegar y decir que quieres consumir de otra manera banca, yo te ofrezco el servicio. Yo te ofrezco banca por internet, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, lo que tú necesites. Y ese era nuestro objetivo, y ese es nuestro objetivo, y ese será el resultado, si no se tuerce nada, durante el año que viene. Pero al tiempo que decíamos eso, no consumir, o no solo consumir, también construir, decíamos que donde nos íbamos a dejar las pestañas, porque era lo más importante, es en cómo construir el proyecto. Realmente el reto no iba a ser tener un buen sistema informático, ni tener una buena red de oficinas, ni captar talento con sueldos exorbitantes que traer a los más brillantes en el ámbito financiero. Todo eso se compra. Y en fin, por ahora lo estamos comprando a bajo coste, por el compromiso de muchas personas y organizaciones, como digo. Pero donde realmente nos íbamos a dejar las pestañas es en quiénes iban a ser FIARE, quiénes íbamos a ser los dueños, los socios, quiénes íbamos a garantizar que el proyecto mantuviese la identidad esa, pues que en una noche de insomnio puede ocurrírsete una presentación como esta, pero luego hay que ir haciéndolo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que teníamos que hacerlo de una manera muy determinada, y es como lo hemos hecho. FIARE es una red de redes territoriales de organizaciones, sobre todo, para empezar, no es solo, pero es sobre todo. FIARE son más de 300, en realidad más de 1000 organizaciones jurídicamente vinculadas entre sí en redes territoriales. La Asociación FIARE Cataluña, la Asociación FIARE Castilla y León, la Asociación FIARE Sur, la Asociación FIARE Centro, la Asociación FIARE Galicia, 11. Veréis el mapa ahora que cambia cada día. La semana pasada entró la Asociación FIARE Murcia. Y en eso nos empeñamos y empezamos a construir el proyecto así. Y FIARE hoy, como digo, somos eso. Cuando la gente pregunta por FIARE, claro, es un sistema de construcción que nos garantiza varias cosas. Primero, la aspiración no lucrativa. Esas redes territoriales no tienen, por su propia definición, ánimo de lucro. Son organizaciones que se han vinculado porque quieren construir FIARE. De hecho, son organizaciones a las que la banca ética no les interesaba ni una higa. Nada. Tú te vas donde Cáritas de Vizcaya, o de Guipúzcoa, o de Álava, que las tres son socias de FIARE, o de Mallorca, o de... A mí, ¿qué me estás contando? ¿Qué os estoy contando? Que no forma parte de mi misión. Y entonces te explico, no, mira, te explico este tema, que es que queremos crear una alternativa económica muy basada en redes de organizaciones que entiendan que es importante nuestros comportamientos económicos y tal. Vale, lo he pillado. Me comprometo en su construcción. Y así hasta más de 1000. ¿Por qué digo más de 1000? Porque realmente en primer piso somos 300 y pico, pero algunas de estas son coordinadoras de ONGs, federaciones de cooperativas, en fin,
redes a su vez de más organizaciones, ¿no? Esto empezó a hacerse en el 2003 y para lo que son los movimientos ciudadanos, movimientos sociales, pues la velocidad muchos dicen que ha sido meteórica. En todo caso, estamos 10 años después con 11 redes territoriales prácticamente en todo el Estado, ¿no? Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. Eso es lo que tenemos en primer piso, eso es FIARE. Pero la teoría y la práctica de banca ética demuestra que esta construcción concede a un proyecto legitimidad, le concede credibilidad. Nosotros no podemos generar nuestra credibilidad vinculando famosos periodistas o futbolistas a nuestra imagen, porque ni tenemos dinero ni tenemos ganas, y la credibilidad la tenemos que generar por capilaridad social. Solemos utilizar una especie de trabalenguas que dice: de fiar se fía. Quien ha oído que se fía alguien del que te fías. Entonces, a ti te han hablado bien de FIARE y dices: ah, pues el que me ha hablado bien, si ya sé quién es, esta persona o esta organización. Hombre, ¿cómo que ha hecho no sé quién, no sé qué sindicato un depósito de tanto dinero? Anda, pues los simpatizantes de ese sindicato dicen: pues debe ser buena cosa. ¿Cómo que esta organización, que estos se reúnen en Madrid en el local de Entre Culturas? Anda, pues, bueno, pues debe ser gente fiable, ¿no? Eso te lo genera este modelo de construcción, pero no hace sostenible un proyecto de banca ética. Estructura de grupos locales. Actualmente 34 grupos locales en todo el Estado. Esto convertido en numeritos se llama capital social de la cooperativa, de la estructura cooperativa. Hemos ido creciendo paulatinamente en capital social y en abril de 2012, a cierre de abril, pues tenemos 3.300.000 euros de capital social, de acciones, para una base social de casi 3.000 personas y organizaciones. El objetivo ese es conservador. Hemos empezado 2012 con un subidón y tendremos que reformular ese objetivo porque llegaremos a 4 millones, seguramente sin demasiadas dificultades. 4 millones de euros de capital social. Una pasada. Para nosotros, una pasada. ¿Cuáles son las redes aliadas? ¿De qué está hecho FIARE? FIARE está hecho de economía solidaria, de vía campesina, de cooperativismo, de inserción social, de cooperación al desarrollo, de agroecología, de crecimiento. Ahora dialogamos, aunque no son movimientos formalizados, con algunos colectivos de indignados, de 15M, de Democracia Real Ya. Bueno, son diferentes colectivos con los que dialogamos. Ciertamente, en la historia inicial del proyecto FIARE hay un montón de movimientos de iglesia. Nos costó un rato, nos solían decir cuando llegamos a ciertos sitios, pues que tenían otra sensibilidad, no diría yo que otra cosmovisión, porque tanto como cosmovisión seguramente no tendrían, pero tenían otra sensibilidad, decían que olíamos mucho a incienso. FIARE inicialmente surgió promovido, y en Euskadi es muy difícil separar movimientos sociales de movimientos de iglesia, porque en Navarra pasa bastante lo mismo. Sin embargo, FIARE al final ha reunido un colectivo de organizaciones y es uno de los valores importantes de FIARE y queremos seguir manteniéndolo. Dentro de la estructura de FIARE hay organizaciones que entre ellas no se pueden ni ver, pero están de acuerdo en ir a construir banca ética. Y tenemos un reto, esta mañana lo estaba comentando porque ha habido un sindicato que ha hecho un movimiento hacia FIARE y le decía a una persona con la que estaba hablando de esto, al presidente de la fundación, le decía: mira, tenemos como reto que FIARE sea capaz de reunir a un montón de sindicatos y decirles: vamos a activar acciones orientadas a promover la banca ética. Y todos de acuerdo, luego cada uno que hable de sus movidas particulares en sus estrategias, las que sean. FIARE se construye con un montón de organizaciones que no todas comparten, ya no digo la misma espiritualidad ni la misma cosmovisión, sino que no comparten muchas veces estrategias y que entre ellas no se llevan bien. En el comercio justo pasa que nosotros, dentro de FIARE están todas las ideas de comercio justo, y los que estéis un poco cerca del mundo del comercio justo sabéis que hay ahí de todo, ¿no? Optamos al principio por incluir a un montón de organizaciones que estuvieran de acuerdo en que los contornos del proyecto tenían que ser esos y que queríamos promover una alternativa orientada a la banca ética, y por ahora desde luego nos está funcionando. FIARE es eso socialmente, pero también hacemos banca. Tomamos en el 2003 una decisión, que es empezar a construir socialmente el proyecto, hemos llegado hasta aquí.
Pero nos preguntamos, ¿y hacemos banca a la vez? Podíamos ir construyendo el proyecto y luego montar la cooperativa de crédito, pedir la licencia de operación y entonces empezar a hacer actividad financiera. O hacer las dos cosas a la vez, que parecía ya rizar el rizo, porque sería hacer las dos cosas a la vez, es decir, construir el proyecto y hacer intermediación financiera sin licencia, pero no queríamos ser un chiringuito y queríamos ofrecer productos estrictamente bancarios, que son los que ofrecemos, como cualquier otra entidad financiera, de estos respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos que tanto nos preocupa últimamente y cosas de estas. Sí, actividad bancaria. ¿Y cómo haces eso sin licencia? Y entonces tomamos la decisión de sí, hacer las cosas a la vez. Nos parecía, sobre todo, que empezar a ser capaces de recoger ahorro para conceder crédito iba a ser importante. Nos parecía que iba a ser importante y hemos tenido razón. Ha sido importante. ¿Cómo hicimos eso? Pues nos acercamos a las realidades de banca ética que había por el mundo, miramos a Europa y encontramos pues, que Banca Popolare Ética es una entidad italiana muy cercana culturalmente, que lleva más de 10 años haciendo actividad financiera como cooperativa de crédito, perfectamente supervisada por el Banco de Italia y con todos los parabienes y etcétera. Y les dijimos, oye, ¿podemos ser agentes vuestros y vender vuestros productos en el Estado español hasta que seamos capaces de estar establecidos como entidad financiera? En fin, esto encierra unos ciertos detalles técnicos y tal, que creo que no merecen la pena, pero lo cierto es que dijeron sí y lo empezamos a hacer y empezamos a recoger ahorro y a conceder financiación como agentes de ellos. Productos de ahorro, pobretones, sin banca por internet, sin cuentas corrientes, sin tarjetas de crédito, con 3 oficinas en todo el Estado, con 7 personas contratadas en todo el Estado y aún y todo, pues unos números que nos parecen tremendos. En 5 años, en 6 años de actividad, porque empezamos en octubre de 2005 la actividad financiera, hemos recogido 30 millones de euros de ahorro para más de 1.700 clientes, que en realidad son más clientes, porque son libretas, y hay libretas de 2 titulares y tal, 2.000 clientes aproximadamente. Tenemos más socios que clientes, lógicamente, porque donde no hay una oficina cerca es difícil hacer ahorro. Hay que hacer los papeles, hay que hacer tal, en el banco le pegan al F no sé qué y salen todos los papeles y van firmando. Claro, si alguien en Alcantarilla, Murcia, quiere hacer un depósito, pues hay que mandárselos por correo, tal, un lío. Por tanto, hay gente que se hace socia, que eso es mucho más fácil, pero todavía, no teniendo banca por internet y una red más amplia de oficinas, pues no es cliente. Claro, financiación, hemos aprobado financiación por valor de 28 millones de euros también en este tiempo. ¿En qué ámbitos? En los únicos 4 ámbitos en los que FIARE concede financiación, que son agroecología, cooperación internacional y comercio justo, inserción social, economía solidaria y transformación de valores, trabajo educativo, cultural, valores alternativos, etc. Más de la mitad, pues en esos entornos que resultan tan conocidos. Los préstamos son públicos, por eso se puede decir que una entidad cántabra que se llama Brumas, que tiene una línea de crédito con FIARE. Mundo, inserción social, etcétera, es donde concedemos la mitad de la financiación prácticamente. Apoyo a la lucha contra la exclusión, etcétera. Las formas jurídicas que nos solicitan financiación, pues las que últimamente tienen extremas dificultades para encontrar crédito en la banca. Asociaciones, cooperativas, fundaciones, redes, sociedades de capital, sociedades limitadas, damos algo, porque hay muchas empresas de inserción que son sociedades limitadas, sociedades anónimas no damos préstamo ninguna. 3 oficinillas en toda España, Bilbao, Barcelona y Madrid. La de Bilbao alquilada, nuestra, la de Barcelona ya no es esa, hoy nos hemos trasladado a otro sitio, y la de Madrid en la sede de SETEM, la ONG de Comercio Justo, en la calle Gaztambide, en Madrid. 7 personas contratadas. Esto es FIARE, y esto es lo que hacemos. Los números que os he enseñado, si alguien tiene familiaridad con los números bancarios, todos esos numerotes, 30 millones de euros de ahorro, tal, no sé qué, son números de sucursal pequeña de entidad financiera. Esto es lo que hace una oficinilla pequeña de una entidad financiera. Nosotros, esto es lo que hacemos en toda España. Nos parece tremendo. Repito,
no es alternativa a todo el sistema financiero. Ahora, no sé qué límite tiene. Tiene el límite pues que queramos ponerle todos y cada uno cuando vemos una iniciativa de este tipo y decidimos si queremos consumirla y, sobre todo, como decía, construirla. Muchas gracias.